Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a intentar ajustar una guitarra Fender Stratocaster. Vamos a ver unos cuantos parámetros fáciles de ajuste. Hay un montón de vídeos en YouTube de cómo se ajusta una Stratocaster, pero he visto pocos en castellano, entonces creo que alguno lo agradecerá. Es una cosa muy sencillita lo que vamos a hacer, cosas complicadas no vamos a hacer ninguna, aunque vamos a comentar cómo se hacen. Y simplemente vamos a pasar a ver qué es lo que hay que hacer para ajustar una guitarra tipo Stratocaster. Hay muchas guitarras del estilo Stratocaster, aunque no sean Fender ni Squier. Hay guitarras Ibanez, hay guitarras Charvel, hay un montón de guitarras que se ajustan de manera prácticamente igual, aunque pueden cambiar un poquito los parámetros. A poquito que busquéis en internet encontráis fácilmente los parámetros, pero el proceso es básicamente el mismo. Entonces, lo que vamos a necesitar es unas cuantas herramientas de medida en función del tipo de ajuste que vayamos a hacer. Hay muchos ajustes que se hacen dentro de la guitarra por un orden determinado. Dependiendo de cuáles sean los que necesite vuestra guitarra en concreto, os harán falta unas herramientas u otras. Necesitaremos una llave, un tornillo, una llave de vaso, un destornillador, lo que sea que tenga vuestra guitarra para ajustar el alma del mástil. En este caso es una llave Allen de 3/16 de pulgada. Casi siempre os vais a encontrar que las herramientas necesarias llevan métrica imperial, no métrica decimal. Es una faena, pero es lo que hay. No usáis nunca herramientas que son más o menos de la misma medida, que encajan más o menos en el tornillo, que lo mueven un poquito, pero porque al final deforma la cabeza de los tornillos. Entonces utilizad siempre la herramienta adecuada. Me ha costado un montón encontrar esta vez. Vamos a utilizar también un juego de galgas. Las galgas son distintas láminas de distintos grosores, en el que va marcado en cada uno cuál es el grosor de esa lámina en concreto. Si os fijáis, aquí hay una lámina de solamente 0,20 milímetros, mientras que aquí hay otra de 1 milímetro exacto. Esto es una herramienta que no es especialmente cara, aunque sí que a veces es difícil de encontrar. Entonces, si no tenéis, no os apetece gastaros dinero en esta herramienta, puede costar desde 4 a 15 euros más o menos, la podéis encontrar por algún sitio. Si no tenéis, no os apetece buscarla o no os apetece gastaros dinero, otra alternativa un poquito más cutre, pero que puede funcionar, es tener un juego de púas de distintos grosores. Esta es una púa de 0,5, esta es una púa de 0,73, 0,88, 1 milímetro, y combinando varias púas pues podéis conseguir bastantes medidas que os pueden venir bien. También vamos a necesitar un juego, o por lo menos saber cuál es el radio de vuestro mástil. Yo supongo que esta guitarra tiene un mástil de 9,5 pulgadas, con lo cual me valdrían con estas dos plantillas, ¿vale? Pero como no lo sé, pues tengo varias plantillas de distintas medidas para ver cuál es el radio del diapasón. He dicho antes el mástil, el radio del diapasón. Nos hará falta una llavecita pequeña para el ajuste de las silletas en función de cuál sea el tipo de puente que tengáis. Pues nuevamente igual que con esta. Tenéis que buscar cuál es la que os hace falta para vuestro puente. Vamos a cambiar las cuerdas, con lo cual os hará falta un juego de cuerdas nuevo. Dentro de las herramientas de medida yo utilizo esto, que es un simple trocito de madera de conífera para no rayar la guitarra y que me sirve para bloquear el puente y que tiene un grosor de 0,8 milímetros, está muy bien porque coincide con la especificación de Fender de la altura de los puentes, pero si no podéis utilizar esto también para medir. Despegáis trocitos de post-it y en la parte en la que están unidos unos con otros podéis conseguir una medida que sirva de referencia, ¿vale? Voy a utilizar vaselina para engrasar el puente. También se puede utilizar 3 en 1, lo que pasa es que en el caso del puente, como está muy cerquita de la zona de acabados, no quiero utilizar aceite para que no le haga nada. Tengo aquí la chuleta con las medidas adecuadas para todos los ajustes que hay que hacer, ¿vale? Compraros el libro original, esto es una fotocopia, pero yo tengo el libro original, de verdad, está muy bien colaborar con los autores. Hará falta un afinador, en este caso utilizo un simple teléfono, y una superficie recta, que podría utilizar también esta regla. Lo que pasa es que esta regla es de acero, me la traen los imanes de las pastillas y es un poco incómodo. Entonces voy a utilizar esta simplemente para hacer algunas comprobaciones básicas, ¿vale? Bueno, lo primero, antes de empezar a tocar nada dentro de una guitarra, yo os recomiendo que la toquéis. Si os dejan una guitarra para que intentéis ajustarla, si es vuestra guitarra, desde luego ya tenéis más que sabido qué es lo que le pasa, por dónde anda, pero yo os recomiendo siempre que toquéis la guitarra y la toquéis con más gente, que se la dejéis a gente y que opinen ellos sobre cómo ven la guitarra. Porque yo esta guitarra cuando me la dejaron me dijeron que estaba mal octavada y que ya no te dejaba margen aquí para ajustar más. Sin embargo, yo he medido y está más o menos bien, pero lo que he visto es un montón de otros problemas. Un problema que le vi, por ejemplo, es que este tornillito de aquí está un poquito suelto. Cuando tocas, a veces, no siempre, pero tiene una pequeña vibración. Y lo que hemos notado, otros amigos y yo que hemos tocado esta guitarra, es que las cuerdas graves atenuan muchísimo el sonido, tienen un sonido como un pum, está muy apagado. No es normal
que la guitarra en acústico suena así. Apenas suena, se come todos los agudos de la cuerda directamente en el acústico. Algo hay, no sabemos muy bien qué puede ser, luego lo veremos. Sospecho que puede tener que ver por cómo están ajustadas las cuerdas en los afinadores, que apenas tienen vueltas y a lo mejor no tienen una estabilidad adecuada, a lo mejor aquí vibran demasiado. Puede ser que el puente, que está muy bajo, también esté atenuando un poco. Puede ser que hayan apretado demasiado esos tornillos, que no están para apretarlos demasiado, hay que apretarlos a una distancia adecuada. También esté el puente vibrando de una manera que no sea la adecuada, pero bueno, para que veáis la diferencia voy a coger otra guitarra. No os asustéis, esta guitarra tiene 25 años, es original, como bien veis, y si os fijáis, esta guitarra suena prácticamente como una guitarra acústica, sin amplificar, pero suena como una guitarra acústica, suena perfecta. Aquí tiene un poquito de cerdeo, lo tendría que intentar corregir, pero suena bien. Sin embargo, esta guitarra, por muy fuerte que le des, suena apagada. Bien, puede ocurrir que las cuerdas simplemente sean malas. Como vamos a cambiarlo, pues lo vamos a averiguar. Espero que lo averigüemos. A todo esto, he dicho antes en materia que hacía falta, lo más importante es tener un amigo incauto que os deje una guitarra que quiera ser ajustada. Dani, si estás viendo esto, no te preocupes, tu guitarra no sufrió, no soy tan tonto como para colgar un vídeo en YouTube con una guitarra rota, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Una cosa que suele pasarse por alto es evaluar si el mástil está recto con respecto al cuerpo. Normalmente lo está, pero en una guitarra muy vieja, por ejemplo esa que he tocado antes, que tuvimos que ajustar hace un tiempo, el mástil estaba torcido. Entonces eso es una cosa que mucha gente no se da cuenta, y lo que ocurre es que lo que hace es que las cuerdas no estén paralelas al mástil, sino que en un momento determinado la cuerda queda así con respecto al mástil o así con respecto al mástil. Si es en la cuerda grave la que se sale fuera, si queda en esta posición la cuerda grave, no pasa demasiado, porque la gente no suele tocar por aquí, pero si es la cuerda aguda la que queda así, porque el mástil no entra recto, pues por aquí no puedes tocar bien. Entonces, para ver si el mástil entra recto respecto al puente, respecto al cuerpo, lo único que usamos es una superficie recta, por ejemplo este trocito de plástico. Entonces utilizo esto simplemente para prolongar esta línea del mástil. Y veo dónde queda respecto al puente. Normalmente queda en este tornillo que veis aquí. Entonces, simplemente poniendo una superficie recta, veo que entra bien, entra recta con respecto al puente. Y en el otro lado, exactamente lo mismo. Cae más o menos en el mismo sitio, en este tornillito de aquí. Si el mástil no entrase recto, es por donde tendríais que empezar, y ocurriría que esta prolongación, la prolongación de esta línea, haría así o haría así. Vendría haciendo esto o esto. Y entonces el mástil no estaría entrando recto, las cuerdas nunca podrían estar bien ajustadas y nunca podrían estar bien a la altura con respecto al diapasón. Si ocurre eso, hay dos maneras de arreglarlo. Eso ocurriría con una guitarra ya muy machacada, pero hay dos maneras de arreglarlo. La primera manera es a ver si cuela, que consiste en aflojar las cuerdas, simplemente desafinarlas un poco y que no tengan tensión, aflojar estos tornillos unas poquitas vueltas, no aflojarlos del todo, aflojarlos unas poquitas vueltas y volver a apretarlos, pero haciendo fuerza con el diapasón hacia el lado en el que queremos que entre. Es decir, o subimos para acá mientras apretamos, o apretamos para acá mientras apretamos los tornillos. Si haciéndolo de esa manera cuela, pues estupendo. Que no, pues hay que desmontar el mástil, rellenar los agujeros y hacer los nuevos. Eso ya es un atalador un poco más complicado. Esta guitarra está estupenda, tiene un par de años nada más, no le ha pasado nada al diapasón. Y lo único que le pasa a esta guitarra que hemos visto es que efectivamente tiene demasiada compensación en el diapasón. Una vez que hemos evaluado el diapasón, que el diapasón entra recto respecto al cuerpo, que es lo normal, vamos a evaluar la altura de la cejuela. La cejuela es esta piececita de aquí, que puede ser de muchísimos materiales. Hay materiales sintéticos, las hay de hueso, las hay de plástico, las hay de plástico autolubricado, muchísimos materiales. Esto es la cejuela, ¿vale? En inglés se llaman la nuez, nut. Bueno, a mí a veces se me escapa y digo nuez, pero vamos, en castellano es cejuela. Si la cejuela está muy alta, lo que ocurre es que la guitarra es difícil de tocar, es difícil pisar los trastes, es difícil pisar las cuerdas. Si la cejuela está muy baja, lo que ocurre es que la cuerda rozaría contra el traste primero. Entonces, la especificación de Fender para la altura de las cuerdas es que tiene que medir 0,5 milímetros entre la cresta del traste y la parte de debajo de la cuerda.
Yo la he medido con mi jueguecito de galgas y mide en torno a los 0,70 milímetros, o sea que está un pelín alta, ¿vale? Pero no vamos a tocarlo porque tocar la altura de una cejuela es una cosa complicada. Se podría hacer de dos maneras, que es haciendo más profundo el surco, para lo cual se venden sierras especiales, el surco en el que va encajada la cuerda se puede hacer más profundo, o bien levantando la cejuela y quitando material de abajo, lijándola contra una superficie plana. El problema es que las cejuelas, la mayor parte de las cejuelas en guitarras eléctricas están encoladas, entonces no salen ni una pieza, sino que hay que romperlas para sacarlas, con lo cual lo mejor que puedes hacer es comprarte otra, que no son muy caras, entre 10 y 15 euros, dependiendo ya si te vas a una cosa de estas raras, te puedes gastar lo que te dé la gana, pero en principio, si quieres, puedes retirar la cejuela y poner una nueva ya ajustándola a su altura y después la vuelves a encolar, ¿vale? Pero vamos, en principio normalmente basta con hacer un poquito más profundos los surcos. No te puedes pasar en hacer los surcos demasiado profundos porque entonces la cuerda queda enganchada y puede sonar, y tampoco te puedes pasar en hacer los surcos demasiado anchos porque entonces la cuerda dentro del surco puede vibrar hacia adelante y hacia atrás, con lo cual te produce un sonido un poco asqueroso cada vez que tocas la cuerda al aire. Esta guitarra hemos visto, la hemos medido con el juego de galgas, mide 0,7, la especificación es 0,5 y vamos a dejarla ahí. No vamos a tocar nada porque es demasiado complicado, no merece la pena y porque se toca bien. Tampoco hay que obsesionarse con este tipo de cosas y la desviación que tiene es muy pequeña. Lo siguiente que vamos a evaluar es la compensación del puente. La compensación del diapasón. Y aquí es donde casi siempre hay que tocar algo en las guitarras. Casi siempre después de haberlas comprado al año, 2 años más o menos hay que tocar la compensación. Si vives en un sitio en el que hay muchos cambios de humedad, de invierno a verano, de verano a invierno, posiblemente tengas que cambiarlo en cada cambio de estación. Y es un ajuste muy importante porque te va a permitir tocar de manera cómoda o no. En esta guitarra está un poco desajustado y ahora vamos a ver cómo se ajusta.